Bien, tenga la amabilidad, por favor, de abrir sus Biblias. Vamos a ir al libro del Evangelio según Mateo, el capítulo 14, versículos del 13 al 21. Permítanme, hermanos, lecturar la palabra de Dios. La palabra de Dios en Mateo 14, los versículos 13 al 21, dice lo siguiente. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Oremos, hermanos, brevemente en este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre Santo, te agradecemos, Señor, por el tiempo de alabanza que te hemos dado. Te agradecemos, Señor, por tus múltiples bondades y misericordia para con nosotros. Padre, abre nuestro entendimiento, ilumínanos con la luz que solo tú puedes darnos. Que el Espíritu de Dios sea trabajando en cada corazón nuestro. Que el Espíritu Santo que inspiró tu palabra sea nuestro Maestro, enseñándonos a cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, conocerte en este día para poder, Señor, amarte cada vez más y poner en práctica tu palabra. Señor Jesús, tu nombre sea exaltado, tú seas glorificado. En tu nombre oramos así, Jesús. Amén. Amén. Hermanos, he puesto como título a este pasaje de Mateo 14, versículos del 13 al 21, el obrar de Jesús, de nuestro Señor Jesús en nuestras necesidades. Repito, el obrar del Señor Jesús en nuestras necesidades. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué entendemos por necesidad? Necesidad es el estado de una persona o de un individuo en relación con lo que es preciso, en relación con lo que realmente necesita. Ahora, la verdad es que hay diversas necesidades en la vida. Hay necesidades materiales, como por ejemplo el alimento que nos es necesario para nuestro sostén físico, y también necesitamos un lugar donde vivir, o sea, una casa. Son necesidades materiales. La misma vestimenta o ropa que nos cubre nuestro cuerpo es una necesidad material. Pero también hay otras necesidades económicas. Necesitamos obtener ciertos recursos económicos para poder pagar nuestros recibos o nuestros biles. Pero también hablamos de necesidades, por ejemplo, de salud. Cuando una persona está enferma, requiere una salud física. Y también podemos hablar de necesidad espiritual, aquella mediante la cual Dios nos perdona de nuestros pecados. Así que todos, absolutamente todos, siempre tenemos necesidad de algo o de alguien. No hay ninguna persona que esté exento de necesidad. En realidad, todos, absolutamente todos, necesitamos de algo o de alguien. Sea que usted sea una persona rica, sea que usted sea una persona bien educada o no educada, la verdad es que todos, absolutamente todos, necesitamos de algo o de alguien. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, el texto que nosotros vamos a estudiar en esta hora, en Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21, nos muestra que tanto los discípulos como
la multitud que le siguió a pie al Señor Jesús tenía necesidades. Por un lado, lo veremos que los discípulos necesitaban descansar. Y por otro lado, la multitud que le siguió a pie a Jesús necesitaban, algunos de ellos, ser sanados, necesidad física, necesitaban comer, necesidad material, pero también algunos de ellos necesitaban ser sanados espiritualmente, necesidad espiritual. Así que a la luz de todo esto podemos decir lo siguiente: el Señor Jesús, cuando nos ve que estamos pasando por necesidades, Él obra. ¿Cómo sabemos que el Señor Jesús, cuando ustedes y yo estamos pasando por diversas necesidades, Él obra? Por el pasaje que nosotros vamos a estudiar, veremos tres aspectos que nos muestran o nos hacen ver que el Señor Jesús, cuando Él nos ve que pasamos por necesidades, Él obra. En primer lugar, porque el Señor Jesús está interesado en nuestras necesidades. En segundo lugar, el Señor Jesús no está limitado por las circunstancias que atravesamos en nuestras necesidades. Y finalmente, en tercer lugar, el Señor Jesús suple nuestras necesidades. Veamos cada uno de estos aspectos. En primer lugar, entonces estamos diciendo que el Señor Jesús está interesado en nuestras necesidades. ¿Cómo sabemos que el Señor Jesús está interesado en nuestras necesidades? Bueno, en los versículos 14 al 16 vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, Jesús tiene compasión de todos nosotros en nuestras necesidades. Vea el versículo 14, dice la palabra de Dios: vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Ahora recordarán que en nuestro estudio anterior, cuando estudiamos este mismo pasaje, hemos explicado en el versículo 13 que a primera vista pareciera que inmediatamente después de la muerte de Juan el Bautista, Jesús partió de Galilea, ¿no es cierto? Pero como ya hemos notado en nuestro estudio anterior, habían pasado semanas después de la muerte de Juan el Bautista. Básicamente, el autor inspirado, Juan, capítulo 6, verso 31, nos habla de ello. Perdón, Marcos 6, 31, nos habla de ello cuando dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Aquí Jesús estaba interesado que sus discípulos también descansaran después de una gira evangelística que ellos habían tenido. Los discípulos necesitaban reposar lejos de la gente, lejos de la multitud, y recibir más enseñanzas de Cristo Jesús. Sin embargo, pronto el Señor Jesús tuvo que renunciar a esa intimidad de estar con sus discípulos, con los apóstoles, para servir a la multitud que a pie le había seguido. Ahora notemos dos cosas acerca de Jesús y las multitudes. En primer lugar, Jesús vio, Él vio una gran multitud. Jesús vio una gran multitud. Eso dice la palabra del Señor. Era muy observador, buscando siempre a las personas para ayudarles. Con razón, el Señor Jesús dice de sí mismo en Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y hermanos míos, esto hacía a pesar que sabía que muchos de entre la multitud en realidad ni creían en Él, ni le amaban. Le seguían porque todo el mundo lo hacía, o por curiosidad, o por algún otro motivo común popular de la gente, tal como nos describe Juan 6:26, que la gente le seguía porque el Señor simplemente les daba de comer. Sin embargo, nuestro Señor Jesús, a pesar de ello, tuvo compasión de todos ellos. A todos les dio de comer. Nadie se fue de hambre.
Pero en segundo lugar, notamos que Jesús sintió compasión de la gente. Hermanos, lo indefenso de la gente le partía el corazón al Señor Jesús. Veía a las personas que estaban sufriendo bajo el peso de los problemas humanos, pero sobre todo bajo el peso del pecado, y esto conmovía las entrañas de Cristo. Se sintió impulsado a ayudarles y a enseñar a sus discípulos la gran necesidad de ver a la gente y sentir una profunda compasión por ella. ¿Qué nos enseña esto? En primer lugar, apreciemos la compasión de nuestro Señor Jesús por la gente, pero sobre todo por el peso del pecado que llevan ellos. Él siempre, el Señor Jesús siempre es el mismo. Es ahora como lo fue antes, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, como dice Éxodo 34:6. Él no hace con los hombres conforme a sus malas acciones, ni les paga conforme a sus pecados. Aún a sus enemigos los llena de beneficios. ¿Acaso no sale el sol para justos e injustos? ¿O es que el Señor tiene sus preferidos? Dice, ya mira, el pastor Denser vive en la calle Champlain, sobre él vamos a hacer que el sol caiga, pero el resto de los vecinos, como no me conocen o no son mis hijos, simplemente no va a salir el sol para él. Hoy día, una tremenda lluvia, ¿verdad? La lluvia es para todos. Igual el sol sale para justos e injustos. ¿Acaso no nos da el aire a todos para poder vivir? Hermanos y amigos, nadie tendrá excusa por no haberse arrepentido de sus pecados, pues la bondad del Señor es la que debe guiar al arrepentimiento, como dice Romanos 2:4. Dios es alguien que se deleita en hacer misericordia, en tener compasión por la gente. Miqueas 7:18. Sí, hermanos y amigos, Dios se deleita en perdonar. Él se deleita en hacer misericordia. Hemos visto entonces que Jesús está interesado en nuestras necesidades, en primer lugar, porque tiene compasión de nosotros. Pero en segundo lugar, veremos, Jesús se da cuenta cuando ustedes y yo pasamos necesidades, cuando otros lo ignoran. Mira los versículos 15 al 16. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compre de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. La compasión de los discípulos era muy débil, es eso lo que podemos notar aquí. Si bien es cierto que la gente les preocupaba, no tenían una profunda compasión. Los discípulos no hallaron mejor solución que despedir a la multitud. Para los apóstoles, la necesidad era que la gente se vaya a las aldeas para comprar su propio sustento, su propio alimento. Pero para Jesús era necesario que la gente se quedara. El versículo 16 dice, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. La intención de nuestro Señor Jesús, que podemos observar aquí, al encargarles esto, era hacerles sentir que la asociación con Cristo incluye la provisión para toda necesidad. El problema de los discípulos radicaba en que ellos veían su propio poder y recursos humanos. Y por supuesto, muchas veces también ese es nuestro problema. El problema del hombre, ¿sabe cuál es? Es que sus ojos están puestos en la tierra y en el hombre, pero no en Dios. Ese es uno de los problemas del hombre que tiene. Piensan en términos de hacer simplemente lo que hicieron aquí los discípulos. Ignorar la multitud y despedirla.
¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué nos enseña esto? Con frecuencia creemos que nuestros recursos para cubrir nuestras propias necesidades son lo que realmente necesitamos. Por eso ignoramos las necesidades de quienes nos rodean y de aquellos que están esparcidos y olvidados por todo el mundo. Preguntémonos, ¿conocemos a personas que están pasando por alguna necesidad material hoy en día? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Sentimos compasión por ellas? ¿O sentimos una miseria repelente? Es decir, mira, ¿sabes qué? No me agrada realmente que tenga que ayudarte. Es tu problema. Preguntémonos, hermanos, ¿cuál es la mayor necesidad que el hombre actual tiene? ¿Cuál es? Sin lugar a duda es la necesidad espiritual. La Biblia enseña categóricamente que el hombre actual está muerto en sus propios delitos y pecados. El hombre actual le ha dado la espalda a Dios, vive haciendo lo que sus propios pensamientos malos dictaminan. Es una persona que vive lejos de Dios, apartado de Dios. Y por eso podemos ver la sociedad como está. Hay tremenda corrupción en diferentes esferas, porque el hombre está lejos de Dios, no hay temor de Dios en él. Así que Dios, en su gracia y misericordia, envió a Cristo Jesús para que el hombre, por medio de Cristo, pueda realmente volver a Él. Pero eso va a darse cuando la iglesia, el conjunto de creyentes, puedan proclamar a Cristo y decir, en Cristo hay solución para ese problema fundamental que se llama pecado en el hombre. Pero preguntémonos, ¿sentimos compasión por la gente en esta área espiritual? ¿En verdad nos preocupa su vida espiritual? ¿En verdad siente usted compasión de su hijo, de su hija, de su familiar? Me preocupa la vida espiritual de mis amigos que viven aquí en la comunidad de Rósboro, en este condado de Perso. Me preocupa la vida espiritual de mis compañeros de trabajo. Hermanos, traigamos a nuestro corazón las palabras de Cristo a este respecto. El Señor Jesús, ¿qué dijo? En cierta ocasión, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Juan 6:35. Hermanos, algunas veces como cristianos nos excusamos para no testificar a nuestros familiares diciendo que ellos son así, no están listos para creer, se ríen, se burlan de nosotros. O también decimos, ya le hemos compartido varias veces. Sin embargo, Jesús nos dice a través de este texto que alrededor de nosotros hay una cosecha continua que espera la siega. Hermanos, no esperemos que Jesús nos encuentre excusándonos. Miremos a nuestro alrededor y veremos que las personas tienen una gran necesidad espiritual. Tengamos, hermanos, compasión de la gente. Somos nosotros a quienes el Señor nos ha encomendado a darles alimento espiritual, el pan de vida. Mis amados hermanos, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, como dice Gálatas 6:9. Yo sé, hermanos, que sí, a veces es desalentador, es desanimador hacer continuamente el bien y no ver resultados tangibles, resultados palpables. Pero la palabra del Señor nos desafía a seguir haciendo lo bueno y confiar a Dios los resultados. A su tiempo segaremos. ¿Cómo sabemos que el Señor Jesús obra cuando estamos pasando por necesidades? En primer lugar, hemos visto que el Señor Jesús está interesado en nuestras necesidades. Pero poco sirve si alguien solamente se interesa. Pero aquí viene el segundo aspecto. El Señor Jesús no está limitado
por las circunstancias que atravesamos en nuestras necesidades. Eso dicen los versículos 17 al 18. Y decimos esto por dos aspectos. En primer lugar, Jesús no se haya limitado por nuestra falta de recursos. Mira los versículos 17 y 18. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráemelos acá. Hermanos y amigos, de la multitud solamente consiguieron 5 panes y 2 peces. Andrés mencionó al muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 peces, pero no parece haber tenido idea alguna de las posibilidades divinas, puesto que después de haber informado al Señor Jesús, mira lo que le dijo al Señor Jesús: ¿mas qué es esto? En Juan 6, 8 al 9 dice eso. Andrés se había olvidado prontamente de los milagros del Señor en convertir el agua en vino en las bodas de Caná. ¿Recuerdan? En Juan capítulo 2 vemos esto. En sanar a los enfermos, Mateo. En fin. Y uno podría decir: ¿qué pasó con Andrés? ¿Tan pronto se había olvidado de los milagros que vio del Señor Jesús? Pero la verdad, hermanos, es que también esas cosas nos suelen pasar a nosotros. Nos olvidamos cómo Dios nos ayudó en el pasado. Ahora, hermanos, observando el texto y también, por supuesto, los textos en los evangelios sinópticos y en el libro de Juan, me cuesta creer que solo el niño tenía alimentos en toda la multitud. Es más que seguro, hermanos, que varios en la multitud tenían alimentos también, incluso los discípulos. Lo que Juan hace aquí, al parecer, es un contraste entre los discípulos y el muchacho que dio lo que tenía. Por eso el texto dice ahí en Juan 6, 8 al 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Es muy probable, hermanos, y más que probable, que los discípulos contaban también con alimentos, inclusive más que el muchacho, pero como sabían que lo que tenían en sus manos no era suficiente para tanta gente, no dieron nada. El muchacho dio lo poco que tenía y eso fue lo que cambió todo. ¿Qué nos enseña esto? En primer lugar, si damos a Dios lo que tenemos, Él lo puede convertir en algo grande. Permíteme, hermanos, darte un ejemplo de esto. Hace unos 40 años atrás, un pastor en Lima, Perú, tuvo esta experiencia. Era el culto dominical. Los pastores en la iglesia Alianza, por lo general, tienen su casa casi al lado de la iglesia, del lugar físico donde se reúne. Un niño de la escuela dominical vino a su casa, tocó la puerta y dijo al pastor: pastor, mi mamá dice que si nos puede regalar algunos panes porque no tenemos para tomar desayuno. El pastor le pregunta a su esposa si pueden dar los panes. Su esposa dice: sí tenemos, pero solamente hay 4 panes y no hay más para poder compartir, no tenemos más que solamente 4 panes. Así que dieron lo que tuvieron, compartieron, y le dio al niño algo de 2 panes. El niño se fue a su casa llevando el pan que el pastor le había dado. El pastor simplemente hizo lo que la Biblia enseña. Cuando damos agua a una persona sedienta, el Señor Jesús dice: a mí me lo das. Cuando visitamos a una persona en la cárcel, dice: a mí me visitaste. Cuando damos comida al hambriento, el Señor Jesús dice: a mí me lo diste. Eso fue lo que hizo el pastor. Ah, pero usted no sabe lo que pasó después del servicio. Después del servicio, vino una hermana, tocó la puerta del pastor, de su casa, mejor dicho, y esta hermana bajó con bastante víveres y llenó toda la refrigeradora del pastor de víveres.
El pastor solamente y su esposa habían dado lo que tenían, apenas cuatro panes, y compartieron con este niño. Pero el Señor lo multiplicó. Esa fue la experiencia de este hombre de Dios hace unos 40 años más o menos lo que pasó. Pero ¿qué más me enseña esto? En segundo lugar, al efectuar sus milagros, Jesús por lo general prefería obrar por medio de la gente. Aquí tomó lo que le ofrecía un niño y lo usó Jesús. Hermano mío, joven, niño, nunca piense que es demasiado joven ni demasiado viejo para ser útil para Dios. Usted puede ser útil en la edad que usted tenga. En tercer lugar, me enseña que nuestra responsabilidad es traer nuestros recursos a Jesús. Él no suplió aquella necesidad sin los recursos que le dieron los discípulos. Por eso, si queremos ver suplidas las necesidades de las personas, tenemos que traer nuestros recursos al Señor Jesús. Y en cuarto lugar, debemos reconocer, hermanos, que somos incapaces para suplir las necesidades de los hombres separados de Dios. Y Dios no lo hace sin nuestra obediencia. Y permíteme decirte que hay una ilustración de lo que aquí estoy diciendo en el Antiguo Testamento. Y se trata nada menos de la historia del profeta Elías y la viuda de Sarepta. Ojo, la viuda de Sarepta. Esta mujer que vivía fuera del territorio de Israel. Y para los israelitas, para los judíos, no era algo agradable reunirse con una persona que no era de su propia nación. Lo consideraban gentiles, despreciadas, personas despreciadas. Sin embargo, mira en Primera de Reyes, capítulo 17, del 9 al 15, lo que leemos aquí. El Señor le dijo al profeta Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. ¿Qué? ¿Morar allí? ¿En medio de los gentiles, los paganos? He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. No te pases, pues, Señor, ¿una viuda me va a sustentar? Entonces el profeta se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Mira lo que le dijo, tu Dios. Pues todavía ella no era creyente. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, meses. Por un lado, yo aquí noto una mujer que confió en lo que el profeta le había dicho, lo que Jehová le había prometido, que no faltaría la harina ni tampoco el aceite. Ella dio todo lo que le quedaba para comer.
Y por otro lado, notamos aquí la obediencia del profeta Elías a la voz de Dios. Hermanos, ténganlo por seguro que Elías por sí mismo no podría haber sustentado a la viuda, ni tampoco él. Sin embargo, Elías obedeció al Señor. Y por obedecer al Señor, su obediencia hizo posible que esta viuda terminara conociendo al verdadero Dios. Vemos aquí cómo la obediencia del profeta Elías hizo que esta mujer pueda ser suplida en su necesidad más fundamental, necesidad espiritual. Pero también su necesidad material, el sustento para sostener su cuerpo físico. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos. Él siempre está interesado y siempre está dispuesto a ayudarnos en cuanto a lo que es nuestro ser integral, tanto nuestra parte material como nuestra parte espiritual. Jesús no está limitado por nuestra falta de recursos. Pero también, en segundo lugar, Jesús no se haya limitado por cualquier otra falta. Mira lo que dice el versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. En este versículo vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús de cómo deben ser usados nuestros recursos. En primer lugar, Jesús tomó los recursos que le fueron dados. Segundo, bendijo, es decir, dio gracias. Tercero, usó los recursos. Siempre, sin excepción, hará lo mismo con lo que usted y yo le damos, con tal que le demos todo lo que tengamos. Y por eso en esta hora vale la pena preguntarnos, ¿qué tienes para el Señor? En estas 3 acciones de parte del Señor Jesús, vemos que Él nos enseña cómo ustedes y yo debemos usar los recursos que Él nos da, los recursos que tenemos. Primero, hay que tomarlos y hay que dárselos al Señor, ponerlo a su servicio, rendirlos a Jesús y a sus propósitos. Segundo, hay que agradecer a Dios. Y cuando usted y yo agradecemos de las cosas que tenemos, de lo que Dios nos da, estamos reconociendo que Él es nuestro dador, que Él es la fuente de nuestros recursos. Tercero, hay que usarlos. Es decir, dar todo lo que tenemos a los que están hambrientos, perdidos y en una necesidad tan desesperante. ¿Cómo sabemos entonces que el Señor Jesús obra cuando pasamos necesidades? En primer lugar, el Señor Jesús, Él está interesado cuando tú y yo tenemos necesidades. En segundo lugar, porque Él no está limitado. ¿Puedes ver la acción progresiva de nuestro Señor Jesús en esto? Sí, porque alguien puede estar interesado, ¿verdad? Pero está limitado, no puede ayudarte. Pero Cristo no es así. Él no solamente está interesado, Él no está limitado por las circunstancias que tú y yo atravesamos. Por eso, mi tercer punto es esto. El Señor Jesús suple nuestras necesidades. Eso encontramos en los versículos 20 y 21. Y lo hace de una manera que tal vez tú y yo no esperábamos. Decimos esto por las 2 cosas que notamos aquí. En primer lugar, Jesús suple en abundancia nuestras necesidades. Mira el versículo 20, por favor. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. El texto aquí nos dice, comieron todos y se saciaron, quedaron completamente satisfechos. Aquí, aquel refrán popular que tú y yo conocemos, barriga llena, corazón contento, se cumplió en ellos. Recogieron lo que sobró de los pedazos. Hermanos, estos pedazos no eran migajas, sino que eran grandes porciones que no fueron comidas. Sobraron 12 cestas llenas.
ellos tuvieron que compartir con otros. Tuvieron que guardar las obras, haciendo economía, mostrando la gloriosa abundancia de Dios. Ellos debían ser un ejemplo de cómo deben ser usados los recursos. ¿Qué nos enseña esto, hermano? A lo menos tres cosas. En primer lugar, que el Señor Jesús suplió abundantemente, pero lo hizo no amontonando el pan de una sola vez. Hermanos, es más que seguro que las provisiones crecieron a medida que eran distribuidas. Tal como fue con la harina y el aceite de la viuda de Sarepta, que en la medida que ella daba de comer al profeta Elías, la harina y el aceite aumentaban, no disminuían. Así es nuestro Dios, hermanos. Aprendamos a conocer a Dios como obra. Así es como Dios suplía en abundancia. Así es como el Señor Jesús obra. Él no te da abundancia de golpe para que tú recién puedas dar. No, no, no. Por lo general, Dios nos da abundantemente en la medida que nosotros distribuimos a otros lo que tenemos. Por eso permíteme aquí llamar tu atención con respecto a este asunto de dar, porque he escuchado algunos comentarios de ciertas personas que los hermanos americanos dan porque tienen. No es así, hermanos. Vivo aquí, en este país de los Estados Unidos, y es esta mi explicación. El cristiano americano no da porque tiene, sino que tiene porque da. En segundo lugar, ¿qué más me enseña aquí? Vemos que la necesidad de los hombres fue suplida con el partimiento en el uso de los recursos. Y lo que notamos aquí es que cuando compartimos lo que Jesús da, Él satisface a cada uno. La necesidad de la gente, de las personas, es suplida por el Señor Jesús. ¿Qué más me enseña? En tercer lugar, cuando hay abundancia con demasiada frecuencia ocurre que el hombre se excede en su uso para provecho personal. Olvida el pasado. Se olvida quién fue antes. Acumula lo que necesita. Compra todo para él. Ignora al verdadero Dios. Desprecia a los sobrantes. Cierra sus ojos a los demás. Y se cumple lo que dice el Señor Jesús en Lucas 12:19, alma, muchos bienes tienes, disfruta ahora. No, hermanos, Dios no nos da estas cosas para que egoístamente nosotros disfrutemos. Dios quiere que compartamos con aquellos que tienen necesidad. Jesús suple nuestras necesidades en abundancia, es eso lo que hemos visto. Y por eso que Él está realmente interesado en suplirlas. Pero en segundo lugar, Jesús provee mucho más que lo suficiente. Mira el versículo 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Te puedes imaginar si cada esposo hubiese llevado a su esposa y por lo menos un niño? Como 15,000 personas. Mira. 5 panes y 2 pececillos. Saciar el hambre de más de 5,000 personas con tan poca comida sería claramente imposible sin multiplicarla de manera sobrenatural. Era algo que ningún mago, ni ningún impostor, ni ningún falso profeta habría intentado hacer jamás. Tal vez algunos de ellos se hubiese animado a hacer eso con engaño, fingiendo curar a una persona enferma y que mediante trucos y engaños convenciera a algunas personas ingenuas. Pero ninguno de ellos intentaría nunca una señal como el que se relata aquí. Sabría muy bien que no podría engañar a más de 5,000 personas a la vez. Sin embargo, nuestro Señor Jesús lo hizo. Y al hacerlo estaba dando una prueba de que Él no solamente era hombre, verdaderamente hombre, como dijeron los fariseos en algunos pasajes más anteriores. ¿No es este el hijo carpintero? ¿No es su madre María? ¿Sus hermanos no están con nosotros?
Vieron solamente a Jesús como hombre. Él no solamente es verdadero hombre, Él también es Dios. Hizo existir lo que antes no existía. Provechó comida material. Era algo que la gente podía tocar, palpar, sentir, ver, para más de 5,000 personas. Dios multiplicó lo que ellos dieron de una manera exponencial y progresiva. Así Dios lo multiplicó, más allá que lo suficiente. Hermanos y amigos, Dios toma un poco y hace que dure mucho. Jesús usó 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. Lo que al principio se ofrecía parecía insuficiente, ¿verdad? Pero en las manos del Señor fue más que suficiente. ¿Qué nos enseña esto? A lo menos 2 cosas. En primer lugar, seamos creyentes, no crédulos como el rey Herodes. Sabemos nosotros que el rey Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista resucitado. ¿Recuerdan cuando estudiamos Mateo capítulo 14, versículo 1 y 2? Ya hemos visto que él tenía miedo que Jesús fuera Juan el Bautista. Por eso me inclino a pensar que este milagro de dar de comer a más de 5,000 personas, tan solo con 5 panes y 2 peces, es un ejemplo de aquella clase de obras poderosas que Herodes tenía miedo. Y no solamente es de milagro, el que viene después en Mateo 14, que tiene que ver cuando Jesús anda sobre el mar. Verdaderamente, seríamos ciegos si no vemos en este milagro la mano de Dios, la mano de aquel que da alimento a todo ser viviente, como dice el Salmo 136, 25. Y creó al mundo y todo lo que en él hay. Hermanos y amigos, crear es un atributo de Dios. Es una de las perfecciones de Dios. Solo Dios puede crear. Solo el Señor Jesús puede crear. Él creó los cielos y la tierra. En esta semana que ha pasado, la gente se queda maravillada de lo que los científicos pueden pronosticar o describir. El paso de este cometa verde, especialmente en mi país, Perú. Y el 10 de febrero se iba a ver en todo con mayor claridad, con mejor perfección que en otros países. Y la gente se queda impresionada. Porque según dicen los científicos que pasa cada 50,000 años. Cuando yo estaba en la universidad hace unos años atrás, recuerdo que el cometa Halley iba a pasar, y el cometa Halley, si no me equivoco, pasa cada 75 años. Y uno se queda impresionado cómo se puede repetir este ciclo. Pero la verdad es esta, hermanos. El paso del cometa Halley, el paso del cometa verde, etcétera, cualquier cometa, debe llevarnos a pensar aquel que hizo el universo. Tal como dice el salmista David en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Lejos de hacer esto, muchos científicos se jactan de lo que pueden describir al respecto, como si supieran más que el Creador, simplemente porque tiene un título y su famoso doctorado, PhD, se creen la crema innata del asunto. Pero no, son pequeñitos ante nuestro Creador. Somos pequeñitos, hermanos. ¿Qué más me enseña esto? En segundo lugar, con frecuencia sentimos que nuestra contribución a Jesús es muy pequeña, pero Él puede multiplicar y usar lo que podemos darle, sea nuestros talentos, sea nuestro tiempo, o también el dinero que Él nos da. Sí, lo trabajamos y ganamos, pero Él nos da. Es cuando damos a Jesús que nuestros recursos se multiplican, no al revés. En conclusión, hermanos, hemos visto que el Señor Jesús obra en nuestras necesidades
Y lo hace en tres aspectos. En primer lugar, Jesús está interesado en nuestras necesidades, mostrando compasión, pero no solamente compasión, se da cuenta de lo que usted y yo necesitamos cuando otros lo ignoran. En segundo lugar, hemos visto que Jesús no está limitado por las circunstancias que atravesamos en nuestra vida, en nuestras necesidades. Él no se haya limitado por nuestra falta de recursos, ni tampoco por cualquier otra falta. No, hermanos. Y en tercer lugar, Jesús suple nuestras necesidades y lo hace abundantemente y más allá que suficiente. Hermanos míos, amados en el Señor, ¿recuerdas tú cuando el Señor sacó a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto y lo estaba conduciendo a la tierra prometida? Hay muchos pasajes en la palabra de Dios como Deuteronomio 29:5, Nehemías 9:21, donde nos dice que por 40 años el Señor había sustentado a su pueblo Israel en todas sus necesidades. Y el Señor le habla a Moisés y también a Nehemías bajo la inspiración de Dios, que sus vestimentas y el calzado de sus pies no se habían envejecido durante esos 40 años, porque Dios, cuando libera, sustenta y lo condujo a su pueblo a la tierra prometida. De igual modo, hermanos, tú y yo hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y estamos siendo llevados a la patria celestial. Así como Dios sustentó a su pueblo Israel, así también el Señor nos sustentará a cada uno de nosotros. Termino esta predicación citando las palabras del apóstol Pablo, estando en la cárcel, nada menos por hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor, hermanos, les bendiga a cada uno de ustedes.